Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Buenos días, estos son los titulares clave de la semana pasada. La gran distorsión del mercado del cacao. Asalto policial a la Embajada de México. El mayor terremoto en Taiwán de los últimos 25 años. Elecciones municipales históricas en Turquía. Distanciamiento de la comunidad internacional en el conflicto Israel-Hamás. El gobierno de Costa de Marfil sube el precio de venta del cacao un 50%. La rotura de un oleoducto pone en peligro los ingresos públicos en Sudán. Portugal estrena nuevo gobierno. Comenzamos fijándonos en el sector del cacao y la enorme distorsión de mercado que se está produciendo. A finales de marzo, el precio del cacao en los mercados internacionales superó por primera vez en su historia los $10.000 por tonelada métrica, un umbral que a principios de año parecía impensable que se fuera a alcanzar. En términos comparativos, la cotización actual cuadruplica el promedio de los últimos 5 años. El ascenso tan vertical se explica por el desplome de la producción en los dos mayores productores del mundo. Costa de Marfil concentra el 40% de la oferta mundial y Ghana en torno al 15%. Se calcula que el déficit en el mercado podría llegar a las 400.000 toneladas este año, una cifra que supera con creces el desajuste que se produjo en 1977, durante la mayor crisis que ha atravesado hasta ahora el sector. En aquel momento la escasez de oferta fue de 160.000 toneladas. La abrupta caída de la producción en los dos países africanos obedece a la combinación de diversas variables desfavorables, entre ellos el envejecimiento de las plantaciones, la sucesión de periodos climatológicos adversos y la irrupción de enfermedades parasitarias. Todo ello está provocando una distorsión que paulatinamente se está extendiendo a lo largo de la cadena de valor. Los inventarios han descendido hasta el 20%, el valor más bajo de los últimos 50 años. Fábricas de procesamiento de cacao en Costa de Marfil y Ghana han tenido que reducir su actividad ante la falta de stock. Y algunos de los mayores fabricantes de chocolate del mundo han anunciado severos ajustes de la plantilla. Expertos del sector advierten que la distorsión ha llegado hasta tal punto que el mercado se ha roto. El encarecimiento está siendo tan extraordinario que está alterando el funcionamiento de las operaciones de cobertura, tanto a corto como a largo plazo, que realizan habitualmente los participantes del sector. Además de incrementar sustancialmente las garantías exigidas en las cámaras de compensación, el cambio tan radical de las condiciones del mercado ha forzado a algunos comerciantes a rehacer sus posiciones. Todo ello dibuja un complejo escenario en el que a día de hoy resulta difícil anticipar hasta dónde podría ascender la cotización. Seguimos este repaso en México y en el asalto a su embajada que se ha producido en Ecuador. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Con estas palabras justificó el gobierno ecuatoriano la irrupción de la policía en la Embajada de México la noche del 5 de abril para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y refugiado en la Embajada mexicana desde el mes de diciembre. La tensión entre ambos países ya había escalado días antes debido a declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, el año pasado, influyó en las elecciones ganadas por Noboa. Esto llevó al gobierno ecuatoriano a declarar persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur. En respuesta, México calificó la medida como desproporcionada y anunció el otorgamiento de asilo político a Glas. Este político ecuatoriano, asociado estrechamente con el exvicepresidente Rafael Correa, ocupó diversos cargos gubernamentales, incluyendo el de vicepresidente, pero enfrentó problemas legales por corrupción, siendo condenado en 2017 por recibir sobornos de Odebrecht. Tras obtener libertad condicional por este caso, fue citado en otro caso de corrupción relacionado con el manejo de fondos tras un terremoto en Manabí, en 2016. Lo que lo llevó a buscar refugio diplomático en la Embajada de México. La irrupción en la embajada ha sido objeto de fuertes críticas dentro y fuera de Ecuador, pero el presidente, Daniel Noboa, lo defiende como una medida para proteger la soberanía nacional y evitar la intervención extranjera en los asuntos internos del país. Varios países y organizaciones han denunciado la violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. Dentro de Ecuador, el suceso ha desatado una intensa oposición al gobierno de Daniel Noboa, con llamadas a su renuncia y anuncios de juicio político. Viajamos también hasta Taiwán, donde la isla ha sufrido un sismo de magnitud 7,2, el más fuerte del último cuarto de siglo. Según el gobierno taiwanés, el temblor ha causado únicamente 13 muertes y menos de 1 millar de heridos, aunque todavía hay cientos de personas incomunicadas en zonas rurales. Estas cifras están a años luz de los cuantiosos daños personales que se sufrieron en el terremoto de 1999, a raíz del cual el país acometió una decidida reforma de sus estándares de construcción y política de preparación y prevención de daños, que actualmente se encuentra entre los más avanzados del mundo. No obstante, y de forma inevitable, el sismo causó la paralización temporal de muchas fábricas, entre las que se encuentran las de grandes productores de chips como TSMC o United Microelectronics Corporation.
que se vieron obligados a evacuar sus instalaciones. Aunque su lejanía al epicentro evitó daños mayores, esta situación ha vuelto a alertar de la vulnerabilidad de la cadena global de producción de semiconductores. Taiwán es uno de los principales fabricantes de chips del mundo, cuya producción es muy sensible a cualquier perturbación. Según algunas fuentes, esto puede ser una motivación para algunas empresas del sector, no solo taiwanesas, para diversificar la capacidad de producción a otras áreas geográficas con menos riesgos. No obstante, dada la importancia estratégica de estas industrias, es poco probable que los gobiernos estén dispuestos a permitir su traslado allende sus fronteras. También nos vamos hasta Turquía, donde la formación opositora Partido Republicano del Pueblo ha triunfado en las elecciones municipales celebradas el pasado 31 de marzo en Turquía. Los candidatos del CHP se han asegurado 36 de los 81 municipios del país, incluyendo las 5 ciudades más pobladas del país. Se trata de un cambio significativo en el panorama político turco, ya que el CHP no ganaba unas elecciones locales desde 1977. Esto sucede tras la victoria de Erdogan y el AKP en las elecciones presidenciales de 2023, considerada por muchos como la consolidación definitiva de su régimen. El presidente Erdogan admitió que hay errores que corregir después de que su partido no lograra recuperar las alcaldías de Estambul y de Ankara, perdidas en las elecciones de 2019. Parece que al partido oficialista le ha pasado factura la nefasta gestión de la crisis de precios en la que se encuentra inmerso el país desde el año 2018. En los últimos 6 meses, la tasa de inflación ha superado el 60% anual, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para la ciudadanía, en particular para pensionistas o funcionarios. Además, al AKP le han salido duros competidores en los feudos conservadores, donde se ha presentado en alianza con partidos ultraderechistas en algunas provincias, pero en otras ha participado por separado, perdiendo varias alcaldías provinciales ante sus socios. Más hiriente para Erdogan es la competencia que le ha salido con el partido islamista Nuevo Bienestar, que ha concentrado el voto en contra del AKP en las regiones más religiosas. Una semana más nos fijamos en el conflicto Israel-Hamás. El 26 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por primera vez desde el inicio del conflicto una resolución vinculante para detener las hostilidades, después de la inesperada decisión de Estados Unidos de no utilizar su derecho de veto. El texto solicita un alto el fuego inmediato para el mes del Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego sostenible y duradero. La resolución enfatiza asimismo la urgente necesidad de ampliar el flujo de ayuda humanitaria y de reforzar la protección de los civiles en toda la franja. 2 días después, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas amplió las medidas cautelares exigidas a Israel en el marco del proceso judicial iniciado en el mes de febrero tras la demanda presentada por Sudáfrica por apreciar indicios de genocidio en la campaña militar emprendida por Tel Aviv. Ante el deterioro de las catastróficas condiciones de vida de los palestinos en Gaza, el tribunal ha exigido al Estado hebreo que provea los servicios básicos y la asistencia humanitaria necesaria a la población de la franja. El creciente aislamiento internacional de Israel se ha acentuado tras el bombardeo, el 2 de abril, de un convoy de la ONG World Central Kitchen dirigida por el chef José Andrés, en el que murieron 7 cooperantes. Tras el ataque a la organización humanitaria, el presidente Joe Biden advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que el apoyo de Estados Unidos podría cambiar si Tel Aviv no adopta medidas específicas, concretas y medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los cooperantes. Ante las presiones de su principal aliado, el gobierno hebreo anunció el 5 de abril la apertura del puerto de Asdod y del paso de Erez, al norte de la franja, para aumentar así el flujo de ayuda humanitaria. Por otro lado, el riesgo de una expansión del conflicto se agrava peligrosamente, sobre todo tras el bombardeo el 1 de abril del consulado de Irán en Damasco. En el ataque, atribuido a Israel, fallecieron varios altos mandos del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, entre ellos el comandante Mohammad Reza Zahedi, uno de los principales responsables de las relaciones con los gobiernos y las distintas milicias alineadas con el régimen persa. Ante el riesgo de posibles represalias por parte de Teherán, el gobierno de Tel Aviv señaló que desde el 4 de abril el país se encuentra en alerta máxima. En consecuencia, se han cancelado temporalmente los permisos de todas las unidades de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se han reforzado los sistemas de defensa aérea y se ha incrementado el despliegue de tropas en las zonas fronterizas. Incluso la población israelí ha comenzado a hacer acopio de agua, alimentos y generadores eléctricos, ante la hipótesis difundida en algunos medios de comunicación que apunta a un ataque inminente por parte de Teherán. Y mientras tanto, Netanyahu contra las cuerdas. El primer ministro israelí se enfrenta a la paulatina pérdida de apoyo entre la ciudadanía, evidenciado en las multitudinarias manifestaciones acaecidas en la semana pasada en contra de su gestión.
A esto se suma la creciente división dentro del Ejecutivo. Benny Gantz, uno de los principales líderes de la oposición, antes de adherirse al Gobierno de Unidad Nacional que se formó tras el estallido del conflicto, defendió la semana pasada la celebración de elecciones anticipadas en el mes de septiembre. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha otorgado al Gobierno un mes para que apruebe una ley de reclutamiento igualitaria, una normativa que podría acabar con la exención militar de la población ultraortodoxa. Las presiones de la judicatura sitúan a Netanyahu en una posición especialmente compleja, ante el riesgo de que los dos partidos ultrarreligiosos, que forman parte de la coalición, decidan retirarle su apoyo si se establece un servicio militar obligatorio a toda la población. En el caso de que se produjese un adelanto electoral, los sondeos sitúan al partido de Netanyahu, el Likud, lejos de los resultados obtenidos en los comicios de 2022. Si bien más del 80% de la ciudadanía respalda la guerra contra Hamás, buena parte de la población responsabiliza al primer ministro de los fallos de seguridad del 7 de octubre. Y como decíamos, nuevos golpes al mercado del cacao. Ante el colapso en la producción y el significativo aumento de su precio, el gobierno de Costa de Marfil ha adoptado recientemente una serie de medidas para beneficiar a los productores. El presidente, Alassane Ouattara, anunció la semana pasada un incremento en el precio de venta del kilo de granos de cacao de 1.500 francos CFA, aproximadamente 2,29 euros. Esta decisión es resultado de las amenazas de huelga de los sindicatos de agricultores que todavía no han recaudado ninguna ganancia extra pese al repunte de precios. El sistema de venta anticipada con el que se trabaja en Costa de Marfil implicó que la cosecha del 2023-2024 se vendiese a precios muy inferiores a los que se están alcanzando en la actualidad. Se espera que la próxima temporada reporte mayores ingresos para el país africano. Aunque muchas fuentes anticipan una moderación de la cotización, la escasez implicará inevitablemente que los precios se mantengan a niveles muy altos. También problemas en la zona de Sudán. El oleoducto que transporta petróleo desde Sudán del Sur hacia el puerto de Sudán, que se encuentra a orillas del Mar Rojo, se ha roto tras continuados avisos de que el paupérrimo mantenimiento que se le daba era insuficiente. Pese a que la avería se ha producido en territorio sudanés, no se debe a los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Rapid Support Forces, las dos facciones del conflicto que asola el país. Se desconoce qué tipo de acuerdos pueden haberse hecho, pero todas las partes beligerantes se han mostrado relativamente cuidadosas al respecto. Desde la independencia de Sudán del Sur en 2011, la recaudación derivada de la explotación de los yacimientos petrolíferos supone el 90% de los ingresos públicos, por lo que la interrupción del suministro tendrá un efecto directo sobre las capacidades de un ya muy limitado gobierno. El impacto total todavía no se ha evaluado, pero las primeras estimaciones avanzan que hay aproximadamente 120 kilómetros de oleoducto afectadas, y sustituirlo llevará entre 4 y 6 meses. En diciembre de 2024 se espera que se celebren elecciones en Sudán del Sur, aplazadas en múltiples ocasiones desde la independencia del país y el acuerdo de paz de 2018. No obstante, la rotura del oleoducto parece complicar aún más este propósito. El actual presidente Salva Kiir ha instado al gobierno y al parlamento a hacer lo posible para que se puedan llevar a cabo. La mayor esperanza del país es su relación con Emiratos Árabes Unidos, que habría prometido a Ayuba un préstamo, respaldado por petróleo, con un valor de 12.000 millones de dólares. De todas formas, todavía no se ha confirmado y puede que la nueva situación lo ponga en peligro. Y finalizamos este repaso en Portugal, donde el líder del Partido Socialdemócrata, Luís Montenegro, fue investido primer ministro el pasado 2 de abril, tras vencer en las elecciones del pasado 10 de marzo. Portugal comienza así un nuevo ciclo político tras el retorno de la ultraderecha al poder. Recordemos que la coalición liderada por Montenegro, la Alianza Democrática, obtuvo 80 escaños frente a los 78 que obtuvo el Partido Socialista, el principal perdedor de los comicios. Las elecciones portuguesas destacaron por el notable avance del partido de extrema derecha Chega, que aumentó sus escaños de 12 a 50. A la vista de los buenos resultados, el líder ultraderechista, André Ventura, exigió entrar en el gobierno liderado por Montenegro. Sin embargo, este último ya había rechazado en campaña contar con Chega para la formación del Ejecutivo y ha mantenido su promesa. A Montenegro le esperan ahora 4 años de gobierno en minoría y necesitará el respaldo de la oposición para aprobar algunas medidas, ya que solo cuenta con el voto asegurado de 80 diputados de una Cámara de 230. El Partido Socialista ha avanzado que tenderá la mano al gobierno para cuestiones presupuestarias como mejorar los salarios de los funcionarios públicos o medidas en materia de vivienda, mientras que resulta poco probable que Chega se oponga a los recortes de impuestos para empresas y personas que propone el PSD. Sin embargo, tanto el Partido Socialista como Chega quieren ejercer de principal partido de la oposición, por lo que Montenegro se verá obligado en muchas ocasiones a gobernar por decreto.
Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.